Shalom, shalom familia, que el Eterno les bendiga, que la paz del Todopoderoso sea con todos ustedes. Este es tu hermano Ned Griffith y es para mí un honor, realmente un honor compartir con ustedes esta clase, número uno, lo que viene siendo el Discipulado 101. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo realmente yo puedo amar a Dios? ¿Cómo realmente puedo demostrarle amor al Todopoderoso, amor a mi Rey? ¿Cómo realmente puedo hacer que Él esté satisfecho, feliz con mi estilo de vida? ¿Ok? Con mi estilo de vida. Y ese es el propósito de esta primera clase de Discipulado 101, cómo amar a Dios. Y realmente es un privilegio para mí y primeramente le quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Y antes de comenzar, el discipulado, yo preparé también lo que viene siendo las 4 etapas del discipulado. Y esto es bien importante, familia, porque nosotros tenemos que entender en qué nivel estamos, ¿ok? En qué etapa del discipulado nosotros estamos para poder caminar en esa vida de integridad, santidad que el Eterno espera de nosotros y poder servir y establecernos en una comunidad local, en una iglesia local, asamblea, quejilá, comunidad, como usted le llame. Así que vamos a ver cuál es la primera etapa del discipulado. La primera etapa del discipulado son aquellos que están perdidos, aquellos que nunca han conocido al Dios de Israel. Son aquellos que aún no han experimentado el nuevo nacimiento. Yo estoy seguro que si tú estás escuchando este discipulado, seguramente no eres alguien que está perdido, sino que alguien que quiere crecer en el conocimiento de nuestro Mesías, en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Efesios 2, 1 al 3 dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Así que dice que el espíritu de este mundo, el que gobierna las tinieblas, era el que nos gobernaba a nosotros antes, cuando tú y yo estábamos en nuestras transgresiones y pecados, es decir, tiempo pasado. Ya nosotros no nos comportamos como este tipo de personas. Y dice, en ese tiempo también nosotros, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así que me encanta esta parte que dice que en tiempo pasado, dice que nosotros seguíamos nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Es decir, que ahora ya nosotros no seguimos nuestra propia voluntad, ya nosotros no seguimos nuestros propios propósitos, sino que estamos bajo la soberanía de Dios, bajo su jurisdicción, bajo su cuidado, bajo su convenio, ¿ok? Bajo su pacto. Estamos en una relación de convenio con el Dios de Israel, ¿ok? Los perdidos son los que necesitan escuchar el Evangelio. Ellos necesitan escuchar las buenas noticias de salvación. Ahora bien, no, o sea, nosotros se nos ha enseñado un concepto de lo que es evangelio. Evangelio literalmente significa buenas noticias. ¿Las buenas noticias de quién? Pues de Yeshua. De Yeshua, de Nazaret, de Jesucristo, como lo hemos conocido en la tradición. ¿Ok? Pero su nombre es Yeshua o Jesús. ¿Ok? Yeshua es su nombre en hebreo. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Cómo estos primeros creyentes en Yeshua de Nazaret entendían el Evangelio? ¿Cuáles eran las escrituras que ellos tenían en ese tiempo? Y nosotros tenemos que entender esto. Las escrituras que ellos tenían eran la ley y los profetas, o la Torah y los profetas. Así que el Evangelio es Yeshua, es la persona de Yeshua revelada en la Torah y en los profetas para salvación a todo aquel que cree. Y eso se logra por medio del arrepentimiento. Así que el arrepentimiento, familia, el arrepentimiento es el primer paso
para tener una vida de santidad e integridad. El arrepentimiento es el primer paso para la salvación. Si tú no estás arrepentido, no puedes ser salvo. Necesitas creer en Yeshua, pero necesitas arrepentirte, es decir, hacer retorno. La palabra arrepentimiento en hebreo es teshuva. Y la palabra teshuva, otros lo pronuncian teshuvah, lo que significa es literalmente, si estás caminando en una dirección, tú lo que vas a hacer es que vas a dar la vuelta y vas a caminar a la vía contraria de esa dirección. Eso es lo que literalmente significa teshuva, ¿ok? Hacer retorno, arrepentimiento. Yo estaba haciendo el pecado, estaba haciendo lo malo delante de los ojos del Eterno, y como yo estoy arrepentido, yo voy a retornar al Todopoderoso, es decir, dar la vuelta y caminar en dirección a Él, ¿ok? Así que eso es el Evangelio, el mensaje de Yeshua, de su restauración, su poder, su amor, sus milagros en nuestra vida, claro, en base a la Torah y los profetas, porque los apóstoles predicaron en base a la ley y los profetas este mensaje del Evangelio. Fíjate lo que Yeshua le dice a sus discípulos en Marcos 16:15. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y esta es nuestra misión. Anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Evangelizar. El evangelismo. Enseñar la palabra del Eterno a los perdidos. Esta es la primera etapa del discipulado. La etapa número 2 del discipulado son los creyentes. ¿Ok? ¿Quiénes son los creyentes? Son los que ya pusieron su fe en el Mesías Yeshua. ¿Ok? Son los que han dejado su pasado pecaminoso y han creído en Yeshua, han puesto su fe en Él para salvación. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Mashiach, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, todas las cosas son nuevas, así que ya el creyente no debe estar lamentándose por su pasado. Ay, que yo cogía drogas en el pasado, ay, que yo hacía aquello, que yo hacía lo otro. No, ya tus pecados están enterrados. Ya tus pecados fueron echados al fondo del mar. Dice la Escritura que el Padre no se acuerda más de ellos. Dios no se acuerda más de ellos. Así que estos son los creyentes. Y por ende, los creyentes necesitan crecer. Ellos necesitan crecer en su fe. Segunda de Pedro 3:18 dice, más bien, crezcan en el favor y en el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador, Yeshua el Mashiach, Yeshua el Mesías Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcan en la gracia, es lo que quiere decir, la gracia, en el favor, en el conocimiento, es conocer, tener una relación con el Mesías. Ok, conocer, no dejes, familia, no dejes que te cuenten, no dejes que te cuenten, experimentalo tú, experimenta el amor de Mashiach. Primera de Pedro 2:1-3 dice, ya que han dejado toda maldad, es decir, el tiempo pasado ya lo dejaste. Ya dejaste toda maldad. Estos son los creyentes. Toda maldad, todo engaño ya fue dejado. Toda hipocresía, envidia, toda maledicencia. Ya tú dejaste todo eso. Todos esos malos pensamientos, toda esa envidia, hipocresía. No, ya tú no eres así. ¿Ok? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así como un recién nacido que anhela la teta de la madre. La leche de la madre. Para alimentarse, para crecer, para que por ella crezcan para salvación. Eso es anhelar la leche espiritual que brota de la palabra de Dios, que brota de la Torá, que brota de la ley del Señor, su corazón, sus instrucciones, sus mandamientos, para que por ella crezcamos para salvación, puesto que han probado que el Maestro, que el Señor, que Yeshua es bondadoso. Que el Maestro es bondadoso. Esta es la segunda etapa del discipulado. Número 1, los perdidos. Número 2, los creyentes que necesitan crecer en la palabra de Dios. Y número 3, tenemos a los obreros. Los obreros son los que hacen la obra de Elohim. Los obreros son los que trabajan en la viña de Dios, en la viña del Señor.
Mateo 4:19 al 20, y les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Me encanta este texto porque me doy cuenta, familia, que un obrero no puede quedarse sentado en la congregación. No, el obrero, la persona obrera, la persona que se considera una obrera, un siervo del Eterno, que hace la obra del Señor, no puede estar sentado, necesita hacer algo, busca algo, le pregunta, hermana, hermano, ¿qué puedo hacer por ti? Hermano, ¿qué puedo hacer para que la obra del Señor crezca? Hermano, ¿qué puedo hacer para que la iglesia crezca, para que la comunidad, la asamblea, la comunidad local y la comunidad global también crezca? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo que sea. Pero mira, estos son mis dones, estos son mis talentos. Necesito hacer la obra del Señor. Cada Shabbat que nos reunimos, hay cosas que hacer. Si usted se reúne en un local, ese local necesita limpieza. Que alguien barra, que alguien trapee. Son roles en el reino. Si no sabemos hacer las cosas que la gente considera como bajo, porque no son cosas bajas. Nada lo que se hace para el Eterno es algo bajo. Si no somos capaces de hacer eso, jamás podremos hacer lo mayor tampoco. Así que los obreros necesitan trabajar para el Eterno. No pueden quedarse estáticos. Ellos necesitan servir a Dios. En cada momento están buscando qué hacer. Que esto, que lo otro. Vienen las fiestas. Perdón, disculpen. Vienen las fiestas, viene Pesach, viene Shavuot, viene Sukkot. ¿Qué voy a hacer para que se dé a cabo? ¿A quién puedo apoyar en esto, en lo que sea? Ellos necesitan servir. Necesitan servir. Esta es la tercera etapa, y la cuarta etapa del discipulado es una persona que forma discípulos, un formador de discípulos. Una persona que ha madurado espiritualmente y hace nuevos discípulos. Una persona que está a la expectativa y ve y mira, oh, este tiene potencial. Vamos a exprimirlo para que él haga otros discípulos también. ¿Ok? Es un formador de discípulos, persona que ha madurado y se multiplica al Mesías. ¿Ok? Multiplica al Mesías, multiplica a Yeshua. Él es un discípulo de Yeshua y tiene el carácter del maestro y multiplica el carácter del maestro, multiplica el carácter de Yeshua. No se puede quedar estático. No hace que lo imiten a él o que lo sigan a él, sino que sigan a Yeshua. Como cuando Juan tenía a sus discípulos y él dice que la escritura que los enviaba a Yeshua. Juan enviaba a sus discípulos a Yeshua. ¿Ok? El apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito al Mesías Yeshua. ¿Ok? Así que literalmente lo que podemos ver es que pueden imitarte a ti siempre y cuando tú imites al maestro. ¿Ok? Mira lo que dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Adonai, para inquirir la ley del Eterno y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Me encanta porque este versículo es tan profundo, está corto y todo, pero es profundo, porque dice, Esdras, número 1, había preparado su corazón. Esdras tiene el corazón correcto. ¿Okay? Un formador de discípulos tiene un corazón correcto. ¿Okay? Él tiene la intención de prepararse, es decir, tener la intención, la kavaná, la intención correcta. ¿Para qué? Para, número 2, inquirir, estudiar, escudriñar, profundizar en la Torá de Adonai, en la ley, en la Biblia, en la palabra del Eterno, en la ley de Hashem. Y para cumplirla, número 3, cumplir, es decir, poner por obra la palabra. No solamente que se quede en el intelecto, en el corazón, no, ponerla por obra. ¿Ok? Porque si no la ponemos por obra no sirve. Y dice que el formador de discípulos, como Esdras, no solo prepara su corazón, es decir, tiene la intención correcta, sino que escudriña, es decir, inquiere en la Torá, la cumple, la practica, y número 4, la enseña, ¿ok? Para enseñar en Israel
en la comunidad de fe sus estatutos y decretos. Importante, estas son las características de un formador de discípulos. Según de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ok? Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, hombres leales al Eterno y a su palabra, que sean idóneos, es decir, que no sean neófitos, que sean gente que estudien las escrituras y que tengan la capacidad para enseñar también a otros las sagradas escrituras. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender algo, que Yeshua es la cabeza de la asamblea. ¿Okay? Yeshua es la cabeza de la iglesia de Israel, del pueblo de la nación. No se trata de una estructura piramidal, ¿okay? Donde está el apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, y el resto de la congregación, los feligreses. No, estos puestos que aparecen en la escritura son roles, ¿ok? Y cada rol tiene una función en el reino. Así que no se trata de que el pastor es mayor que nadie, que el apóstol, el profeta sea mayor que nadie. No, se trata de que cada uno de ellos tiene un rol y una función en el reino que nosotros tenemos que entender y saber descubrir cuál es nuestra función y descubrir cuál es nuestro rol en el reino. ¿Okay? Esto es bien importante. Así que estos roles y funciones en el reino no trabajan como estructuras piramidales, sino como una estructura lineal. ¿Okay? Una estructura totalmente lineal, donde el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor trabajan uniformemente para la obra del ministerio. Ninguno de ellos es superior, ¿ok?, a nadie, sino que cada uno tiene su función en el reino. ¿Ok? Bien importante esto. Así que, ¿en qué etapa crees que tú estás? ¿Entre los perdidos, los creyentes, los obreros o aquellos que se preparan para formar discípulos? Fíjate lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Okay? Esta debe ser nuestra meta, llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Y ahora sí, comenzamos nuestro discipulado luego de esta introducción. ¿Cómo amar a Dios? Las condiciones del convenio. Obediencia. Primeramente, obediencia a los mandamientos. ¿Okay? Bien importante. Y nosotros vamos a estar viendo conceptos bien básicos. ¿Okay? Conceptos básicos que tal vez ya tú has escuchado, tal vez no. Y si lo has escuchado, Baruch Hashem. Y si no, Baruch Hashem también, porque estamos aquí para aprender juntos las sagradas escrituras. Sin la repetición nosotros encontramos aprendizaje. En la repetición encontramos aprendizaje. ¿Ok? Así que vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Importante entender la estructura de la Biblia. ¿Ok? Cómo la Biblia está hecha, cómo está formada, canonizada. ¿Ok? El Antiguo Testamento, o llamado la Tanaj, incluye 24 libros canonizados divididos en 3 secciones. ¿Okay? Cuando hablamos de libros canonizados, nos referimos a libros que han sido separados por la tradición judía y también la tradición cristiana para ser el consejo de la palabra de Dios. ¿Okay? En este caso, en el Antiguo Testamento, tenemos la Torá, también llamado el Pentateuco, ¿okay? O la ley de Dios, o la ley mosaica, como otros lo conocen, ¿okay? La Torá son los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿okay? También tenemos los Neviim, o la sección de los profetas, ¿okay? Profetas mayores y profetas menores. Y también tenemos los Ketubim, o los escritos. Aquí tenemos una gráfica un poco más extensa de lo que son los profetas. Se conocen como los Rishonim, los profetas Rishonim, los profetas primeros, Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes.
También tenemos los Aharonim o los profetas posteriores, divididos en mayores y menores. Y también tenemos los escritos o los Ketuvim, libros de sabiduría, como son los Salmos, los Proverbios y Job, los Megilot lo que quiere decir son los rollos, como Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y tenemos también los libros históricos, como lo que son Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. ¿Ok? También la tenemos no solamente la Tanakh, sino que tenemos el Brit Hadashah, también conocido como el Nuevo Testamento, o los escritos del primer siglo, ¿ok? Los escritos apostólicos, desde Mateo hasta Apocalipsis, donde relata el ministerio de Yeshua y también la vida de los primeros discípulos de Yeshua y su ministerio y su legado. Nosotros debemos entender que cuando nosotros hablamos de la palabra Torah, nosotros no estamos hablando solamente de un libro de leyes, ¿ok? No estamos hablando solamente de un libro de leyes, ¿ok? Sino que estamos hablando de algo más profundo, ¿ok? Que solo leyes. Y esto es importante y vamos a verlo ahora. Vamos primero a la etimología. ¿Qué es la palabra Torah? ¿Qué significa la palabra Torah? La palabra Torah, que traducida correctamente al español, literalmente significa enseñanza, instrucción, norma de vida, guía para dar en el blanco o doctrina. Qué interesante esto, doctrina. ¿Ok? Así que guía para dar en el blanco, doctrina. La palabra Torah, como varias palabras en hebreo, la gran mayoría de las palabras en hebreo, tienen raíces. ¿Ok? Raíces. Y la palabra Torah tiene una raíz y esa palabra es la palabra Yará. Yará. La palabra Yará significa lanzar, disparar, así como disparar flechas, arrojar agua, lluvia, señalar, dirigir, enseñar e instruir. ¿Ok? Me llama la atención que Torah significa también guía para dar en el blanco. Y Yará, que es su raíz, significa también disparar o disparar flechas. Esto es bien interesante porque la Torah tiene la función de dar en el blanco. Como cuando tú estás tirando una flecha, la sueltas y le da al blanco. Cuando tú no le das al blanco, eso significa que estás errando el blanco. Es decir, que estás fallando, que estás pecando. ¿Ok? Errar el blanco, como cuando haces algo que no debes hacer. Uy, erré el blanco. No lo hice correctamente. Así que estoy pecando. ¿Ok? Errando el blanco. Pero cuando le doy al blanco, le doy a la instrucción, sigo la instrucción, entonces estoy obedeciendo. ¿Ok? Son conceptos que me gusta traer y es importante que nosotros lo tengamos bien claro. Hablemos de perspectiva. Aquí en nuestra comunidad, aquí en Panamá, nosotros estudiamos las raíces bíblicas de la fe y su contexto histórico o legal, porque todo lo que es contexto histórico, contexto legal, el contexto histórico se estudia un poco más, ¿ok? Pero el contexto legal se deja por fuera, siempre se deja por fuera. Nosotros tenemos que entender que las escrituras, la Biblia, la Torah, es un documento legal, ¿ok? Y por ende tiene condiciones, tiene cláusulas, ratificaciones, etcétera. Y es un documento que fue escrito para nosotros, pero no fue escrito a nosotros. ¿Ok? Esto es un pensamiento de John Walton. John Walton es un doctor en estudios de Antiguo Medio Oriente, mi autor favorito sobre literatura antigua, muy, muy, muy bueno. ¿Ok? Y John Walton dice, la Biblia fue escrito para nosotros, pero no fue escrito a nosotros. Es decir, que tú y yo no somos la audiencia principal. Fue escrito para darnos un mensaje y la revelación final, que es Yeshua. Pero tú y yo no somos los receptores de la Biblia. El libro de Génesis no fue escrito hacia ti, fue escrito a una audiencia. El libro de Hechos, de Gálatas, de Malaquías, Habacuc, etcétera, no fueron escritos a ti, pero sí para ti. A ti porque tú no eres la audiencia principal, pero para ti porque tienen un mensaje que trasciende generaciones. ¿Ok? Así que
Vamos a estar estudiando cómo esta gente entendía las escrituras y uno de esos contextos es el contexto legal. Ellos entendían la escritura como un documento legal, ¿ok? Y vamos a estar estudiando eso durante las próximas clases también. Las raíces bíblicas son hebreas, ¿ok? ¿Qué quiero decir con que las raíces bíblicas son hebreas? Lo que quiero decir es que los autores, todos los autores eran judíos. Todos los autores eran hebreos, ¿ok? Y por ende tenían una semántica, una estructura, un pensamiento hebreo. Y las escrituras tenemos que estudiarlas en su debido contexto para poder entender qué era lo que ellos estaban tratando de comunicarnos hacia a nosotros, ¿ok? Su contexto es histórico, Antiguo Medio Oriente, para estudiar generalmente lo que es el Antiguo Testamento, que fue escrito en ese periodo de tiempo. Y también el primer siglo, ¿ok? Que es el tiempo en que Yeshua y los apóstoles están viviendo. Nosotros tenemos que entender nuestra identidad, ¿ok? Algo que nosotros creemos firmemente es que por gracia, como regalo, nosotros somos parte del pueblo de Israel, ¿ok? Somos coherederos con Israel, descendientes de Abraham, injertados en el olivo que es Israel, vía adopción legal a través del Mesías Yeshua. Y nosotros vamos a ver a lo largo de las escrituras mucho lo que viene siendo adopción, adopción, adopción. Y en la cuarta clase, si no me equivoco, vamos a ver lo que es adopción dentro del contexto de Antiguo Medio Oriente. Y te vas a sorprender mucho, de verdad. Mantente sintonizado. Así que por gracia somos parte del pueblo de Israel, somos parte de la iglesia, la comunidad de Israel, ¿ok? Descendientes de Abraham por la fe y somos adoptados por el Padre a través de Yeshua. Así que somos discípulos de Yeshua Hamashiach. Somos Talmidim, discípulos de Jesús de Nazaret. Y esto es bien importante, que nosotros entendamos nuestra identidad. Y si nosotros somos discípulos de Yeshua, tenemos que vivir como Yeshua vivió. Y si Yeshua vivió conforme a los mandamientos, pues nosotros también. El mismo Yeshua en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, Maestro, Maestro, y no hacéis lo que yo digo? Si él vivió conforme a la ley de su padre, a la Torá de su padre, la instrucción del Todopoderoso, tú y yo tenemos que vivir conforme a la instrucción del Todopoderoso para poder dar en el blanco, para no errar el blanco. La Torá no es un documento que fue dado solamente al pueblo judío. No, fue dado a toda la comunidad de Israel. Aquellos injertados en la nación, que somos Israel, ya no se hace diferencia entre judío y griego. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre. No, todos somos uno en el Mesías, bajo una sola constitución. Y cuando venimos a la Torá, no queremos, cuando venimos al Mesías, no queremos guardar la Torá, no queremos guardar los mandamientos. Así que Yeshua mismo te está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Wow. Y luego él sigue diciendo, una parábola dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. ¿Ok? Más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Wow. Así que no podemos ser como Yeshua. Igual, yo tengo dos maestros. Claro, mi maestro por excelencia, Yeshua. Tengo dos maestros terrenales, que es mi pastor, Walter Agosto, y mi maestro, Rico Cortés. Ellos son mis maestros, son mis mentores. Y yo estoy claro que seguramente no podré ser superior a ellos, no podré llegar a ser superior a ellos en conocimiento o no sé. Pero si soy perfeccionado, seré como ellos. Superiores a ellos no, pero puedo llegar a ser como ellos. Interesante. Preferiblemente en su esencia, en la esencia, porque ellos son personas tan especiales para mí, tan especiales. La humildad de ellos, todo igual, ¿no? Así igual con Yeshua, nosotros tenemos que hacer. Imitar su carácter, sabiendo que no podremos ser superiores a Yeshua, pero podemos, mientras lo imitamos, ser
como Él. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué parte de si me amáis, guardad mis mandamientos es que no entendemos? Eso es lo que yo no comprendo tampoco. Porque si Yeshua guardaba Shabbat, tú y yo tenemos que guardar Shabbat. Si Él no comía ciertas cosas, tú y yo no vamos a comer ciertas cosas. Si Él no mataba, tú y yo no vamos a matar. Si Él tenía un solo Dios, tú y yo vamos a tener un solo Dios. Vamos a tratar de pensar como Yeshua pensaba. Créeme que eso será lo mejor para ti y para mí. Créeme que sí. Obediencia es poner por obra los mandamientos de la palabra de Dios. La Torah, la ley, sin importar el precio ni las consecuencias. No importando el precio, no importando las consecuencias, quién te deje de hablar, quién te deje de llamar. No importa. Tu rey no te va a dejar. Tu rey no te va a dejar. Pon por obra su palabra. No dejes que te opriman. Y si te oprimen y sufres por tu obediencia, celébralo, aunque duela. Mucha gente te va a dejar de hablar, te lo aseguro. Mucha gente ya no te va a llamar, te van a llamar de vez en cuando, ya no se van a preocupar por ti, te van a insultar, te van a llamar hereje, judaizante, loco, fiebre judía. Insultos, insultos, insultos. Tú has oído sordo. No importa, tú vas a obedecer a tu rey. Obediencia a tu rey. Efesios 2:8, y esto es algo que tenemos que tener claro. Porque mucha gente ha dicho que nosotros creemos que queremos ser salvos por la ley. Eso no es así. Efesios 2:8 dice, porque por gracia, es decir, es un regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que por gracia, por un favor inmerecido, somos salvos. ¿Ok? Y esto es por medio de la fe, la confianza. Una fe, una emuná, una fe que se mueve, fe activa. Y esto no de vosotros, pues un regalo de Dios. Así que no somos salvos por guardar la Torah, sino que porque somos salvos guardamos la Torah. Esto es imposible, esto es importante, perdón. Guardamos la ley. ¿Ok? Guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra, permanecemos en ella. ¿Por qué? Porque somos salvos. Y el verdadero regalo, el verdadero don de Dios es la oportunidad que el Padre nos da de levantarnos para obedecer sus mandamientos. Esto es lo que nosotros llamamos gracia. Con nuestra obediencia agradamos a Dios. La obediencia a los mandamientos es el estilo de vida de los que han sido alcanzados por la misericordia y la gracia de la salvación. Ojo con esto. Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Repite conmigo. Estilo de vida. Estilo de vida. Así que, así como cuando uno es vegano y ya no comes más carne, o vegetariano, ya no comes más carne, ni lácteos, ni nada que venga de los animales. O cuando comienzas un estilo de vida fit, que ya no comes pizza, ni grasas, ni queso, ni arroz, ni pasta. ¿Ok? Lo mismo es el estilo de vida de los mandamientos. Esto es mi estilo de vida. Yo en Shabbat me congrego. Yo no como cerdo, yo no como rata, yo no como murciélago, yo no como cucaracha, yo no como marisco, no como camarón, no como iguana, no como sapo. Sabrá Dios qué otras cosas la gente come. ¿Okay? Pero ese es mi estilo de vida, es nuestro estilo de vida. ¿Okay? Esto es importante. Solo existe una forma bíblica, espiritual y legal para demostrar nuestro amor, nuestra confianza y lealtad a Dios. Y este estilo de vida o esta forma bíblica, espiritual y legal se llama obediencia.
No hay otra forma de demostrar amor, confianza y lealtad al Señor. Solamente por medio de nuestra obediencia. Es como decirle a tu esposa, ay, yo te amo, pero me acosté con otra. Ay, yo te amo, pero no sé cuándo cumples, cuándo es tu cumpleaños. Ay, ¿Cómo es eso? Lealtad es igual a obediencia y eso se traduce como amor y eso lo vamos a aprender en estos precisos momentos. ¿Por qué? Porque ese es el contexto de Antiguo Medio Oriente. Fíjate lo que dice este libro en Metaphor, se llama Metaphor and Rhetoric in Historical Perspective, de Brad Kell, no sé cómo se pronuncia. Y fíjate que él dice en este libro que en el Antiguo Medio Oriente, es decir, en la época históricamente hablando en el que la Biblia fue escrita, en Antiguo Medio Oriente, la palabra amor se demostraba a través de una legalidad. Y la mejor palabra para expresar amor en el Antiguo Medio Oriente es la palabra lealtad, ¿ok? Loyalty. Lealtad. Amor igual a lealtad, ¿ok? Bien importante que nosotros entendamos esto. Amor igual a lealtad. Y esto era demostrado y se puede comprobar gracias a los tratados que existían entre soberanos, vasallos y demás. En los tratados del Antiguo Medio Oriente encontramos amor expresado en lealtad. Demostramos lealtad, es decir, demostramos amor a Dios cuando le obedecemos, ¿ok? Solamente cuando obedecemos a Dios demostramos lealtad, demostramos amor. Yo amo a Dios, ¿ok? Amas a Dios, guarda sus mandamientos, sé leal a su palabra. Así que si nosotros nos tomamos la tarea de redefinir conceptos de Occidente, redefinir conceptos de este lado del mundo a la luz de la legalidad del Antiguo Medio Oriente, es decir, a la luz de la legalidad del tiempo en el que la Biblia fue escrita, nos vamos a llevar a muchas sorpresas. ¿Ok? Porque tenemos que redefinir los conceptos que nosotros tenemos mal interpretados, ¿ok? Como lo que es el amor. Porque para nosotros aquí en Occidente el amor es algo pasional, algo sentimental, profundo del corazón. Pero en el Antiguo Medio Oriente el amor no solo era eso, el amor tenía un peso legal, ¿ok? El amor se demostraba por medio de acciones que demostraban tu lealtad. Así que en el Antiguo Medio Oriente se demuestra que amor entre los participantes de un pacto, es decir, entre los participantes de una relación, de un convenio, de una alianza, es lo mismo, todos estos son sinónimos. Pacto, relación, juramento, convenio, todo esto es lo mismo. Define los lazos de la relación. Un lazo basado en una legalidad y no en emociones. Importante que en el Antiguo Medio Oriente podemos ver 4 funciones del amor en este contexto. Número 1, los reyes aliados deben amarse unos a otros. Así que el rey hitita tenía que amar al rey de Babilonia. Estoy tirando un ejemplo. El rey de Egipto tenía que amar al rey hitita. ¿Ok? Y así. Los reyes aliados tenían que demostrarse amor los unos a los otros. Y de hecho, cuando nosotros nos decimos, hey, hermano, hermana en Cristo, hermana en el Mesías, tú eres mi hermano en Mashiach. De hecho, estos conceptos provienen del Antiguo Medio Oriente, donde los reyes se decían hermanos los unos a los otros. Número 2, los soberanos deben amar a los vasallos. ¿Qué es un vasallo? Un mensajero, alguien que está debajo del soberano. Así que nuestro soberano es Hashem. Hashem nos ama a nosotros. Los soberanos deben amar a los vasallos, deben ser leales a los vasallos. Número 3, los vasallos, es decir, los mensajeros, deben amar a los soberanos. Es decir, tú y yo tenemos que amar a nuestro soberano rey, demostrando lealtad, obediencia y servicio a nuestro rey. Y número 4, los sujetos deben amar a sus reyes. Los sujetos, las personas pues del reino,
los que están bajo los reyes. Ellos tienen que sujetarse, amar y obedecer y ser leales a el rey. Hay términos cuyo uso en los tratados es paralelo a su aparición en los pactos bíblicos. Quizá el más conocido sea el término hebreo para amor y es ahab, o también conocido como ahabá, que significa amor en hebreo. En los tratados, esto describe lo que se le debe a un señor supremo, es decir, lo que el vasallo le debe al señor supremo. Lealtad, fidelidad, ser fiel, estar dedicado en el servicio, estar listo para morir por el señor superior. Y es lo que estaba sucediendo en el primer siglo también. Los apóstoles estaban muriendo. Ellos estaban muriendo por el Mesías Yeshua. Muriendo por el mensaje del Evangelio, por el mensaje que Dios había plasmado en los profetas y que había sido revelado por medio de Yeshua. El tratado estableció una relación familiar que involucraba el amor y la obediencia como uno solo. Es decir, yo amo y por eso obedezco. Yo obedezco porque amo. ¿Qué tan difícil es entender esto? Muchas veces se nos complicó entender esto en el pasado. Pensábamos que guardar los mandamientos y que era que porque quiero ser salvo. No, es porque amo al Eterno, porque amo al Señor. Quiero serle leal. El amor, el amor y la obediencia a uno solo. Yo amo y porque amo obedezco. Y obedezco porque amo. Sin embargo, la importancia del compromiso mutuo y la lealtad en el contexto del amor sigue siendo el fundamento de la relación, tal como se entiende en las Escrituras y en los pactos, el compromiso, la lealtad en el contexto del amor. Así que, fíjate lo que dice Génesis 18:24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor o por lealtad a los 50 justos que están dentro de él. Sería bueno que nosotros hiciéramos un ejercicio. Todas las palabras que en las escrituras aparece como amor, que lo podamos cambiar por lealtad. Sería tremendo. A ver si busco aquí 1 Corintios 13, que es donde creo que donde más aparece la palabra amor. 1 Corintios 13. Estamos en vivo aquí. La preeminencia del amor. Fíjate lo que dice. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es decir, no soy leal, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si cambiamos la palabra amor por lealtad. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, es decir, no soy leal al Señor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no soy leal y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, es decir, la lealtad. La lealtad no tiene envidia. La lealtad o el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La lealtad, el amor, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, y continúa la escritura. Pero dice el final, el versículo 13, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, la lealtad. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es la lealtad, de ser leal al Todopoderoso. Qué tremendo entender estos conceptos de las Escrituras. Nos abren más el conocimiento para poder ser mejores siervos y más obedientes a nuestro Rey. Los mandamientos son las condiciones del convenio, o sea, las condiciones de nuestra relación legal con nuestro Rey. No pasé aquí, ahora sí. Los mandamientos le dan sentido, dirección y estructura a esta relación de amor y lealtad, ¿ok? Así que cuando nosotros hablamos de que los mandamientos son las condiciones del convenio,
Nosotros tenemos que darnos cuenta, familia, que en el antiguo Medio Oriente, en los tiempos bíblicos, la gente no pensaba que el pacto era lo mismo que la condición del pacto. Cuando la gente dice que la Torá es el pacto, la gente está equivocada. Porque la Torá son las condiciones del pacto, las condiciones del convenio. ¿Ok? El pacto es la relación, el juramento. ¿Ok? La alianza, el convenio. ¿Ok? Esto es importante. El juramento que haces es distinto. Y las condiciones del convenio son las cosas que haces para mantener, darle mantenimiento a esa relación, a ese convenio, a ese pacto. ¿Ok? Esto es importante porque aún vemos eso en matrimonios, en relaciones generalmente amorosas, ¿no? En esposo, esposa, matrimonios, donde vemos que se le tiene que dar mantenimiento a la relación. ¿Ok? Pero está estipulado en una ketubah o en un documento legal las firmas de cada uno de ellos donde se comprometen a guardar las condiciones del convenio, es decir, su Torah o la Torah. ¿Okay? Esto es importante. Guardar los mandamientos, las condiciones del convenio le dan sentido, dirección y estructura a la relación de amor, lealtad que tenemos con el Todopoderoso. Esto es importante. Vamos a definir qué es el amor según las escrituras. A mí me gusta utilizar las escrituras como su propio diccionario, porque tenemos que entender que las escrituras pueden funcionar como su propio diccionario para nosotros. Propio diccionario. La escritura se define a ella misma. ¿Qué es el amor? La escritura te responde, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dice esta otra versión del lenguaje actual? Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil. Wow. A alguien escuché decir por ahí que la Torá es difícil de cumplir. Estos mandamientos son muy difíciles. La misma escritura dice, no, estos mandamientos no son difíciles. Tanto que no están del otro lado del mar, del otro lado de la montaña, para que digas quién los hará por mí, quién me los traerá. No. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Así que esta Torah no es difícil de cumplir, sus mandamientos no son difíciles. Palabra de Dios para todos, dice, pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. ¿Ok? Así que la misma escritura, aquí no hay nada que discutir. La Torah es fácil de cumplir cuando tenemos el Ruach, el Espíritu de Dios, morando dentro de nosotros, quien nos guía a toda verdad. Importante que si decimos que amamos a Dios, pues tenemos que conocerle. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Así que no es de que el que tiene mis mandamientos nada más. No. Tú puedes tener los mandamientos y tenerlo en tu cabeza, nada más guardado, encasillado ahí. No. Pero no se trata de eso. Se trata del que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Importante esto. Y me manifestaré a él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, es decir, a nuestro prójimo, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tú sabes, los primeros 5 mandamientos de la Escritura, de los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos nos hablan de nuestra relación um, con Dios, tú y Dios. Tener un solo Dios, no tener otros dioses ajenos, guardar el Shabbat, no tomar el nombre de Dios en vano, etc. Estos mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. ¿Okay? Pero los otros 6 mandamientos, del 5 al 10 o del 6 al 10, nos habla acerca de nuestra relación con nuestro prójimo. No matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, etc. ¿Okay? Así que es importante que si entendemos las palabras de Yeshua cuando dice ama, que toda la Torah se resume en 2 mandamientos, amar a Dios y al prójimo,
Tú entiendes clarito. Si entiendes el contexto judío de las palabras de Yeshua, se entiende claro. Guardar todos los mandamientos, guardar los 10 mandamientos, no solo 9, los 10 mandamientos. Es la prueba de que amamos a Dios y amamos al prójimo. Uy, uy, uy. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es decir, que tú no puedes decirle a la gente que tú conoces a Dios si no guardas sus mandamientos. Eso sería algo extremadamente raro, ¿ok? De verdad que se te van a quedar como que... Tú me estás diciendo que tú amas a Dios y no guardas sus mandamientos. You're crazy, man. No, no. Si dices que amas, conoces a Dios, you gotta keep His commandments. Tienes que guardar sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Wow, profundo. ¿Okay? Así que no queremos ser mentirosos. Guardemos sus mandamientos. Fíjate, y esta parte es una de mis favoritas, porque me voló la cabeza cuando estaba estudiando y vi esta parte de el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El dedo de Dios es una expresión que en el antiguo Medio Oriente se conocía como la autoridad de Dios. Su significado es la autoridad de Dios. Así que dice 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con la autoridad de Dios. En Lucas 11:20 dice Yeshua, mas si por el dedo de Dios, es decir, mas si por la autoridad de Dios, hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que el dedo de Dios representa su autoridad. Si con la autoridad de Dios se le escribió los mandamientos en piedra, el hombre entonces no puede declarar los mandamientos expirados bajo ninguna circunstancia. Mi rey vive, por ende sus mandamientos están vivos también. De hecho, una de las distinciones fundamentales del nuevo pacto es que Dios con su dedo, con su autoridad, escribió los mismos mandamientos que escribió en piedras, bueno, ahora las escribió en tu corazón. Así que ya la Torá ya no está escrita más en piedra, no. Ahora dice la escritura que Él iba a hacer un nuevo pacto y que ese nuevo pacto, Él iba a escribir la Torá, las condiciones del convenio, iba a escribir su palabra, su corazón en nuestra mente, en nuestro corazón. Su Torá, su ley, brum, escritas aquí en nuestra mente y en nuestro corazón para que la pongamos por obra. Esto es hermoso, wow. El Eterno es tremendo al renovar este pacto. La escritura, ¿qué es pecado según las escrituras? Vamos a utilizar la escritura como su propio diccionario. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, infringe también la Torá. Pues el pecado es infracción de la Torá. Oh, la escritura te está funcionando como tu propio diccionario. ¿Qué es pecado? Oh, ok, el pecado dice la escritura que es infracción de la ley, infracción de la Torá. Pecado es infracción de la ley. El incumplimiento, el no darle en el blanco, el errar el blanco. ¿Te acuerdas como lo vimos en el principio? Eso es infracción de la ley. Así que, ¿qué es pecado según las escrituras? No cumplir los mandamientos. Cuando nosotros decimos que son 9 mandamientos y que el mandamiento número 4 está abrogado, abolido, entonces nosotros, caramba, estamos llamando mentirosos al Señor. Cada vez que dejamos de obedecer algún mandamiento, estamos pecando. Sea esto por ignorancia, por error, o intencionalmente, por rebelión, lo que sea, estamos pecando. Cada vez que dejamos de obedecer algún mandamiento. Nosotros tenemos que wow, decirle, Padre, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar con este mandamiento? No es hacer cosas muertas, porque no, los mandamientos de mi rey no están muertos. Los mandamientos de mi rey no son cosas muertas. No son cosas amorfas. Mi relación con Dios no flota en el aire, no es algo amorfo, sino que están cosas concretas, legales. Su palabra está firme. La suma de su palabra es verdad. Toda la suma de su palabra es verdad. Su palabra permanece en los cielos para siempre. Para siempre permanece. Si decimos que no tenemos pecado, 1 Juan 1, 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos transgredido,
Si decimos que no es necesario guardar Shabbat, así que si yo no guardo Shabbat no estoy pecando, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, amén, gloria al Eterno, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la buena noticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No, yo no estoy pecando por no guardar Shabbat. Yo no estoy pecando. Haces a Dios mentiroso. Y su palabra no está en ti. Wow. Yo no quiero que eso pase. Por eso es que la escritura aquí mismo, en 1 Juan, nos está dando la respuesta. Si confesamos nuestros pecados, si confiesas, Padre, te he fallado. He fallado, mi Rey. Yo quiero obedecer tus mandamientos. Límpiame de toda maldad. Tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, mi Rey. Límpiame de toda maldad y enséñame cuál es la intención tuya al darme estos mandamientos. Enséñame tu Torah, enséñame tu ley, enséñame tu palabra. ¿Qué realmente significa vete y no peques más? Cuando Yeshua le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. ¿Qué es lo que él estaba diciendo realmente? Vete y no peques más, que tú hubieses entendido. Si al confesar a Yeshua como tu Mesías y Salvador, él te hubiera dicho lo mismo, ¿sabes qué? Vete y no peques más. ¿Qué tú hubieras entendido con esa palabra? Ahora que entiendes esto, de qué es el pecado, puedes decir, puedes entender que cuando Yeshua le dijo, vete y no peques más, le está diciendo, vete y no transgredas más la Torah. Vete y no transgredas más la ley. Piensa, Yeshua era un judío. Mira lo que dice Juan 5:11. Aquí está Yeshua sanando, no me acuerdo si era un paralítico o un ciego. Pero le dice, después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, no transgredes más la Torah. No transgredes más los mandamientos para que no te venga alguna cosa peor. A veces, las razones por las que nos pasan las cosas que nos pasan por nuestra rebeldía. Nos pasan unas cosas, familia. Pero es porque el Eterno dice, no haga esto. Tú sabes la verdad. Tú sabes que no debes hacerlo. Y aún así lo haces. ¡Bum! Agarra lo tuyo. Agarra lo tuyo. Tú te lo buscaste. Yo te dije no lo hagas y lo hiciste. Entonces, luego en otro capítulo más adelante, con la mujer adúltera, Yeshua le dijo, no te condeno. No te condeno. Vete y no peques más. Más adelante podemos ver por qué Yeshua le dijo no te condeno. Estas palabras son interesantes. Vete y no peques más. Vete y no transgredas más la Torah. Ya no digas que no has pecado. Ya no digas eso. Acepta tu error. No peques más. Para terminar, familia. Para terminar meditando. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La asignación que tenemos es leer todo el Salmo 119. A mí generalmente me gusta agarrar los miércoles. O agarrar los miércoles antes de dormir. Lees todo el Salmo 119. Qué belleza. Es un salmo dedicado a la Torah. Un salmo dedicado a los mandamientos. Tremendo, tremendo. Sé que te lo vas a disfrutar. Seguimos por acá. Hay algo que se llama también el Shema Israel, y lo que es la bendición sacerdotal. El Shema es lo que nosotros decimos siempre antes de comenzar el servicio de Santa Convocación. Te das cuenta que decimos el Shema, ¿ok? El Shema lo que significa es escucha Israel, ¿ok? Y es el nombre de una de las principales plegarias de la tradición judía. También, más que una plegaria, es una confesión de nuestra lealtad al único y verdadero Elohim, al único y verdadero Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. El Shema Israel es una plegaria exhortativa donde los observantes manifiestan su credo en Dios, expresando con fervor su monoteísmo, es decir, que solo hay un solo Dios. Y decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Generalmente los creyentes lo recitan 2 veces al día,
en las oraciones de la madrugada, pues, y del atardecer. Es una confesión de fe y declara a toda voz que solamente hay un solo Dios verdadero, ¿ok? Y de hecho la palabra Shema no solo significa escuchar, sino que tiene una connotación activa. Escucha y pon por obra. Escucha y obedece. Así que es más que una mera afirmación intelectual, sino que es una proclamación para poner la fe en acción. Shema es la forma imperativa de la palabra hebrea para escuchar. El mandato divino implica oír con atención y luego actuar según la enseñanza. Así que no se trata solo de tener en la cabeza, sino de que, escuché, voy a obedecer. Escuché, voy a poner por obra. El rey ha hablado, vamos a obedecer. El rey ha hablado, vamos a hacerlo. ¿Ok? Esto es lo que simplemente significa Shema. Y viene del libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En voz baja, bendito sea el nombre de la gloria de su reino eternamente. Y la bendición sacerdotal, que está en número 6, 22 al 27, donde dice: Adonai habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor, dice el Eterno. Está la oración en hebreo también y en español, y es una oración pues que se hace por las noches, en la que el Padre, para que el Todopoderoso bendiga a su pueblo, y por las noches el padre de familia hace esta oración sobre sus hijos, también en Shabbat y en momentos especiales donde desean la bendición del Padre. Así que si tú eres padre de familia, tú puedes hacer esto con tu esposa, abrazas a tu esposa, abrazas a tus hijos, a tus hijas, y les das esta bendición, la bendición sacerdotal, para que el Padre esté con ellos para siempre. Y hemos culminado así la primera clase, cómo amar a Dios, las condiciones del convenio, obediencia a los mandamientos. Y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, como lo fue para mí también estudiarlo. Y le doy gracias también al Ministerio de Catedral de la Fe Internacional, a mis mentores, el pastor Walter, al Morel Rico Cortés, por todo su apoyo también. Y gracias, familia, de verdad, por estar aquí con nosotros. Espero que el Eterno les bendiga y les guarde grandemente. Y nos vemos para la próxima. Shalom, shalom.